anatómicas. Estoy hablando de 3 fuerzas y hay una de ellas que prevalece en mí. Hay personas que son más emocionales, más del corazón. Hay personas que son más instintivas, más del hacer. Y hay personas que son más del pensamiento, más del razonar, más del pensar. Teniendo todos de todo, porque no puedes vivir sin la cabeza, no puedes vivir sin el corazón, no puedes vivir sin las entrañas, sin los instintos, las necesitas todas. Pero hay una de ellas que cuando me puse esa máscara, cuando me puse ese yeso, empezó a hacer, si ese yeso era instintivo, pues el instinto se empezó a hipertrofiar. Y entonces eso es lo que tengo más, o la emoción o el pensamiento. Entonces hay quien será más instintivo, hay quien será más emocional y hay quien será más cerebral. Y dentro de cada uno de esos centros, yo voy a tener también unas polaridades. Y esto que ustedes ven ahí, positivo, negativo, neutro, no tiene que ver con bueno o malo, tiene que ver con, es igual que la polaridad en la corriente eléctrica. Hay una fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza neutra y las 3 se complementan. Y en cada uno de esos 3 centros hay una fuerza en cada número y eso también nos da ciertas diferencias. Esto pues sería ahora muy largo de desarrollarlo aquí, pero además no va al punto por donde queremos ir, pero es importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, normalmente la ubicación bajo esto, porque no sé si ustedes lo ven, cuando yo hablo del centro instintivo, normalmente lo ubico efectivamente anatómicamente, como les decía, en el abdomen, en las vísceras, específicamente en el hígado, y me estoy refiriendo a una expresión que tiene que ver con la ira, que hay una polaridad positiva donde la ira es más expresa, más explícita, más evidente, una negativa donde la ira no, es negada, es hacia adentro, no es que no la tenga, la tiene porque es el centro de la ira, pero la niega, y un centro donde aparentemente la ira está nivelada. Lo mismo pasa con los emocionales, que lo vamos a ubicar en el corazón, y su expresión es la vanidad, donde hay una muy evidente, una como neutra, como nivelada, y una negada, teniéndola. Y para el caso de los cerebrales, tenemos la ubicación en la cabeza, y su expresión es el miedo, donde tenemos también una expresión de más miedo, una de neutro y una de miedo negado, teniéndolo porque el miedo es lo que es la expresión de los cerebrales. Entonces, es posible que con esta primera información tú ya empieces a pensar, bueno, ¿será que yo en mi vida soy más instintivo, soy más emocional, soy más cerebral? Algunas personas eso lo tienen claro, en otras no es tan evidente, ténganlo en cuenta, lo que decía Mario al principio es muy importante, no se cierren, sí ya, definitivamente yo soy un 1, soy un 2, me quedo ahí, no, hay que verlos todos y hay que darse la oportunidad de entender los movimientos que esto tiene. Otra cosa que viene a ser más rico, pero más complejo, estos son las alas. Cada uno de estos números tiene 2 alas, que son las que están a los lados. Las alas del 1 son el 9 y el 2. Las alas del 2 son el 1 y el 3. Las del 3 son el 2 y el 4, así sucesivamente. Y entonces, si yo soy un 5, puedo tener a la 4 o puedo tener a la 6. Y eso me marca ciertas diferencias. Si soy un 8, puedo tener mucho de 9 también, o mucho de 7, o un poquito de ambos. Aunque normalmente las alas es más una que la otra, es la derecha o la izquierda. Y esto es importante entenderlo, porque a veces yo identifico cosas, por ejemplo, en el 7, y en realidad no soy 7, sino 6, pero tengo mucho de 7, o viceversa. Y hay personas que tienen alas bien definidas y otras no tanto. Entonces esto viene a enriquecer, pero a ser más complejo, como les decía, el asunto, y hay que tenerlo en cuenta cuando estudio el enneagrama y cuando intento ubicarme en algún punto. Ahora, debe quedar claro que las alas son los de los lados, una a la derecha, una a la izquierda, porque a veces nos dicen en los talleres, listo, yo creo que es un ala 3 con ala 7. No se puede. Si eres un 3, el ala serían 2 o 4. Lo que pasa es que el 3 y el 7 se confunden, tienen cosas parecidas, como el 1 y el 6, como el 8 y el 1. Entonces, es importante entender el tema de las alas también, está ahí, tenerlo ahí presente. Y además de eso vienen los movimientos, que es lo que nos hablaba Mario ayer. Y entonces, todos estos, las líneas del enneagrama tienen un sentido. O sea, están ahí por algo, no son simplemente un listado de 9 tipos de personalidad, sino que la figura es una figura dinámica en movimiento y yo me muevo por las líneas. Entonces, el 1 se puede mover al 7 o al 4. El 2 se puede mover al 8 o al 4. El 3 se puede mover al 9 o al 6. Y así con las figuras que ustedes ven ahí. Uno de esos movimientos se considera un movimiento de creación, un movimiento positivo, por así decirlo. Otro de ellos se considera un movimiento de compulsión, un movimiento negativo, entre comillas.
Quiere decir que en los momentos en los que yo estoy más creativo, más positivo, mejor en mi vida, más armónico, me muevo en un sentido, y en aquellos momentos de estrés, de dificultades, en los momentos que estoy negativo, me muevo en otro. Sin embargo, yo me puedo mover, si por ejemplo fuese un 1, yo me puedo mover a lo negativo del 7, aunque ese es el movimiento 1-7 es el positivo. Y en el momento 1-4 también yo me puedo encontrar con cosas positivas del 4. Entonces, aquí también hay que ver que probablemente yo en algún momento de mi vida me puedo estar viendo 9, pero realmente soy un 3 que hizo un movimiento por alguna cosa muy importante en mi vida positiva o negativa. Los subtipos que les decía, entonces, cada uno de estos 9 tiene unos posibles 3 subtipos. El subtipo conservación, el subtipo sexual o el subtipo social. Es decir, hay un 1 conservación, hay un 1 sexual y hay un 1 social. Hay un 2 conservación, hay un 2 sexual, hay un 2 social y así sucesivamente con cada uno de los 9. Y básicamente, de una manera muy genérica, porque esto aquí es donde se enriquece el tema con los subtipos conservación están centrados en sí mismos. Su motivación son las tareas a hacer y en realidad es una forma instintiva. Entonces hay alguien que si es 8, 9 o 1 y su subtipo es instintivo, es conservación, sería un instintivo con subtipo instintivo, ¿verdad? Si eres un 2, un 3, un 4, pero el subtipo es conservación, serías un emocional con un subtipo instintivo. ¿Me van siguiendo? Ahora, el subtipo sexual es el que su relación, su foco está en el otro, hacia el otro, hacia la pareja principalmente, pero puede ser el otro, simplemente entendamos como el otro. Y su motivación es el afecto y esta es la forma cerebral de los subtipos. Entonces yo podría ser un cerebral con subtipo cerebral o un emocional con subtipo cerebral o un instintivo con subtipo cerebral. Y el social finalmente es el posible tercer subtipo cuyo foco es el contexto, son los demás, es el grupo. Ya no yo, ya no el otro, sino el grupo. Todo el grupo, todo el contexto. Su motivación es el posicionamiento, cómo me veo yo dentro de este grupo, y es la forma emocional de los subtipos. Y si quieren complicarlo más, algunos autores como Claudio Naranjo, que es uno de los psiquiatras que más ha trabajado en Enneagrama, eh, dice que uno se puede mover durante su vida de un tipo al otro. Y esto me sirve para traer una cosa a colación. Tu estructura de personalidad básica, tu eneatipo, tu tipo de personalidad, o sea, uno de los 9 donde tú te ubiques, eso no cambia en tu vida. Nos movemos por todos, tenemos de todos. Pero la estructura básica de personalidad no cambia, es una sola. Pero los subtipos y las alas sí pueden cambiar. Entonces, por eso cambio a través de mi vida. Y con todo esto lo que les estoy diciendo al final es que entonces, a pesar de que son 9 puntas, no hay dos seres humanos iguales en el mundo por toda esta riqueza que nos muestra el eneagrama. Y les hablé de Claudio Naranjo, que sería para cerrar un poquito la historia del eneagrama. Les hablé de Gurdjieff, él empezó a hablar de eso por allá. No escribió nada, no escribió mayor cosa ni dejó de escribir nada, pero uno de sus discípulos, Ouspensky, al final de sus días escribió un libro. Y por ahí empezó a dejar cosas escritas y luego en América aparece un boliviano que es Oscar Ichazo y luego un chileno, el doctor Claudio Naranjo, que es psiquiatra, trabaja en Estados Unidos, en California, y ellos empezaron a trabajar ya específicamente el eneagrama como teoría psicológica y hoy día hay grandes escuelas de eneagrama en Estados Unidos, en España hay mucho desarrollo del eneagrama y aquí en Colombia también hay varios grupos que han trabajado de diferentes maneras el eneagrama. Entonces, vamos a dar una pasadita rápida a los 9 tipos de personalidad como lo hicimos ayer, que luego ya haremos más profundo. ¿Qué pienso yo si soy un 1? Pienso que yo soy el reformador, que yo tengo la razón. Es una idea constante, por supuesto no permanente, pero si yo soy un 1, estoy seguro que yo he pensado eso muchas veces. Si yo soy un 2, yo pienso que yo ayudo a todos, yo soy servicial. Si soy un 3, yo pienso que yo hago cosas y que soy un triunfador. Me gusta ganar, me gusta competir, me gusta ser el mejor. Y de nuevo, como les decía ayer, abstrayéndome de los números, todos tenemos de todo. A todos nos gusta tener la razón, a todos nos gusta servir, en general, a todos nos gusta ganar.
Pero es que en cada uno de estos, como estamos hablando de estructura de personalidad, es estructural, es algo que está ahí de fondo en la motivación interna permanentemente. Y si soy un 4, diré, yo soy diferente, yo me siento diferente, los 4 se sienten diferentes. Ellos en el fondo sienten como que no encajan. Y es algo que no es evidente. Digamos que cuando hay un ayudador, un 2, los demás vemos que ayuda. Cuando hay alguien que cree tener la razón y argumenta, los demás lo vemos. La diferencia de los 4 no siempre se ve. Con alguna frecuencia sí, porque les gusta hacer cosas diferentes o vestirse diferente o hacer o tener diferentes manifestaciones a los demás, porque lo que no les gusta es ser como del montón. Pero esto es algo que solo si soy un 4 yo sé, yo adentro sé que yo me siento diferente, incluso puedo haber tenido algunos pensamientos en mi infancia de si yo no encajo en esta familia, etcétera, ya lo veremos cuando vayamos al 4. El 5, si soy un 5 pensaré, no, es que yo sé más que los demás, yo tengo más conocimiento, yo soy astuto. Si soy un 6 diré, yo obedezco, yo soy leal, yo soy cumplidor. Si soy un 7 soy feliz, yo divierto, yo soy feliz. Y si soy un 8 yo puedo, yo soy el más fuerte. Y cerrando el enneagrama, el 9 pensará, yo estoy en paz, estoy tranquilo, estoy satisfecho. Ayer hablábamos de estos rasgos, yo los voy a pasar aquí muy rápido porque luego iremos uno por uno entendiéndolos porque no es tan sencillo, pero el uno es el perfeccionista, decíamos la persona psicorrígida, intolerante, rabiosa, resentida, pero por supuesto es un gran trabajador, es un tipo muy organizado. Yo estoy hablando aquí de cosas negativas, pero ya les expliqué por qué, pero conocemos unos maravillosos y de todos los eneatipos. Hay grandes seres humanos y también personas no tan buenas en todos los 9. Aquí no hay uno mejor que el otro. Y cada uno tiene un don y tiene una función, que es a lo que hay que llegar, lo que hay que llegar a entender. El 2, decíamos el dador, el servicial, el que siempre está pensando en los demás, pero con eso también se vuelve muy manipulador, es orgulloso. El tipo 3 es el realizador, el que siempre está pensando en el rendimiento, el que siempre está pensando en ser eficaz y eficiente, el que tiene que triunfar, el vanidoso, el que le importa mucho su imagen. Pero al final son distantes emocionales. Ellos saben que no les es fácil contactarse realmente de corazón con otras personas. Los 4 son románticos, sensibles. La envidia pero hay que entender los tonos de todas estas cosas. No es a veces como se entienden en la manera cotidiana los adjetivos. En este caso, por ejemplo, la envidia, el 4 tiene un tono muy puntual que ya veremos. Y decíamos ayer, es una montaña rusa de emociones. Estoy feliz, estoy triste, de repente cambio de ánimo. Me deprimo fácilmente. Los 5 son el observador, no el pensador, distantes, siempre están observando desde lejos, poco sociables, pocos se integran, ¿verdad? La avaricia y la mezquindad están ahí, pero eso también hay que entenderlo en el contexto del 5. No es necesariamente que sean tacaños. El 6 es el escéptico, el miedoso, el indeciso, muy leal a sus principios, muy leal a las personas, muy leal a las normas, muy cumplidor. El 7, decíamos el epicúreo, ¿no? El innovador, la gula, pero la gula también tiene que ser entendida en un contexto del 7, no necesariamente es que sea un glotón. Puede serlo, pero no necesariamente. El entusiasta, el disperso, el planificador, ¿sí? El que poco concreta. El 8, el protector, autoritario, lujurioso, el líder, insensible. Hay que entender eso también, porque los 8 en el fondo son sensibles, pero no lo muestran. Y los 9, los mediadores, el pacificador, el distraído, el perezoso, como el anestesiado, decíamos ayer, el que como que todo le resbala, el que nada le preocupa. Y cada uno de esos pues lo vamos a entender y lo vamos a ver. Esto ya lo vimos, perdón, lo repetí ahí. Y eso era como yo me veo, pero ¿cómo me ven los demás? Los demás me ven como una persona, si soy un 1, me ven organizado, perfeccionista, intolerante. Esa es la percepción que tienen por lo que yo manifiesto. A un 2 lo verán como una persona preocupada, servicial, pero también posesiva, manipuladora. A un 3 lo van a ver como una persona segura de sí misma, ganadora, pero ambicioso, narcisista. A los 4 pueden ver creativos, individualistas, introvertidos, metidos en sí mismo. Lo mismo que un 5, lejanos, poco sociables, analíticos, excéntricos, muy inteligentes. Un 6, simpáticos, pero dependientes del otro, que no toman decisiones, indecisos, masoquistas muchas veces porque dejan
que otros les pasen por encima, que lo mismo le pasa al 9. El 7, extrovertidos muchas veces, no todos, porque también recuerden, va a depender de los subtipos y de las salas, ¿no? Pero muchas veces esos extrovertidos, divertidos, el centro de atención de la fiesta es un 7. También los pueden ver como maníacos, como personas que pueden caer fácilmente en vicios, inmoderados. Los 8 se notan poderosos, dictatoriales, destructivos. Y los 9 como tranquilos, pacíficos, incluso hasta indolentes, perezosos, que también dejan que otros les pasen por encima. Entonces, cada uno de estos lo vamos a ir entendiendo cuando hablemos de dónde sale todo esto y por qué. Y sobre todo, qué es lo que hay detrás de esa máscara y qué es lo que puedo hacer con ello. Actitudes negativas recurrentes tienen todos. Eh, el 1 tiene una actitud autocrítica, controladora. La rabia la tiene adentro. A veces no es capaz de expresarla, pero se muere de rabia, se le nota en la cara. Los demás lo notan, pero si le preguntas, no, él no está rabioso. Eh, los 2 son como metidos, el chismoso, ¿no? El chismoso, la chismosa, siempre está metido en la vida del otro, siempre queriendo ayudar donde nadie lo ha llamado. Autoindulgentes, manipuladores. Los 3, arrogantes, vanidosos, distantes emocionales. Los 4, ya decíamos, autodestructivos, depresivos, dependientes emocionalmente de otras personas. El 5, decíamos tacaño, distante, pero cuando veamos el 5 lo vamos a entender qué quiere decir esa tacañería. Reduccionistas, también lo explicaremos. Los paranoicos, muchos son 5. El 6, el que está metido en sí mismo, que puede incluso llegar a ser grosero, distante de otros. El 7, autocomplaciente. El fantasioso, ayer decíamos, era el niño pequeñito siempre, toda la vida, como que no termina de crecer, siempre vive en un mundo de fantasía, es como Peter Pan, y evasivos de la realidad. Los 8 se pueden ver como buscalíos, agresivos, violentos. Y los 9, olvidadizos, aplastadores, descuidados. Eso, aquí las ideas son muy generales y muy rápidas, lo sabemos, pero solo es que lo que queremos es que te vayas haciendo una idea de por dónde podrías estar, para que cuando veamos puedas empezar a descartar. Aquí la idea es que seguramente puedes decir, bueno, yo me veo pronto en 2 o en 3 de estos, a veces en 4, a veces en los 9, a veces ya digo, no, debe ser este. De todos modos, en cualquier caso, la idea es que tengas la idea general y el día que veamos cada uno puedas ir concretando. Y digamos ya como para entrar en temas un poquito más de relax, pero que nos ayudan a entender, digamos, menos teóricos, pero que nos ayudan a entender. Hay temas, cada uno de estos temas, de estos tipos de personalidad, eh, tiene formas de describirse en su vida cotidiana. Por ejemplo, en su orientación con el tiempo. A los unos el tiempo nunca les alcanza. Siempre tienen muchas cosas por hacer. El tiempo los domina. Y no es mentira, hacen muchas cosas porque el uno trabaja, trabaja y trabaja. ¿Sí? Pero entonces nunca se da el tiempo para descansar, para hacer otras cosas, para sí mismo, ¿no? El tiempo lo domina, nunca le alcanza. El 2 utiliza el tiempo para relacionarse, porque el 2 está enfocado en socializar, en servir a otros. El 3 siempre también tiene cosas por hacer. No tiene esa presión que siente el 1 de que no le alcanza el tiempo, pero él siempre está ocupado. El 3 hace 10.000 cosas. El 3 tiene una cita a las 4 de la tarde en Unicentro y otra a las 5 en el Tunal. Y lo bueno es que de alguna manera las cumple. El 4 pasa su tiempo ocupado en emociones intensas, pierde mucho el tiempo. El 4 no sabe cuánto es una hora ni cuánto es un minuto. Al 4 le pasa el tiempo porque él vive sintiendo, su interior y su imaginación son muy fértiles. El 5 utiliza el tiempo en reflexionar, en pensar, en leer, mucho tiempo pensando, pasando el tiempo reflexionando. Al 6 también lo domina el tiempo, también es su autoridad, porque tiene mucho contacto con el 1 en el cumplimiento de normas. Y el 7, para el 7 el tiempo es consumible, ¿no? Son múltiples oportunidades para hacer cosas, para divertirme. El 7 siempre está planificando lo que va a hacer. A los 8 el tiempo no los controla, porque nada lo controla, porque él no permite que nada lo controle. Entonces él tiene muy controlado su tiempo y todo lo que tiene que hacer. Y el 9, pues para un 9 cualquier momento es igual. No hay rollo, ¿no? No me estreso con nada. Cada uno de estos 9
Y esto es lo que quiero dejarles de abreboca, lo que vamos a ver cada día. Cada uno de estos 9 tiene una pasión. Esa pasión es su pecado capital. Cada uno tiene una fijación, que es una idea loca repetitiva. Cada uno tiene una autoimagen, una forma de verse a sí mismo. Cada uno tiene un temor, algo que quiere evitar a toda costa, algo de lo que huye, así sea inconscientemente. Digamos que aquí el tema con el enneagrama depende de qué tanto te conozcas. Para algunas personas estas son más evidentes en sí mismos, para otros es un descubrimiento totalmente nuevo. Todos tienen un deseo, algo que buscan permanentemente en su vida. Todos tienen una justificación, que es una trampa que nos pone la mente, que nos pone el ego, para justificar todo lo demás que hacemos. Todas esas cosas que vimos ahora en cada uno así rápidamente, los negativos, pues tiene una justificación que el ego se pone pues para decir de por qué soy así, como decía Mario. Mecanismo de defensa, una reacción negativa recurrente, es importante. Todos tienen una virtud. Una virtud es una idea santa, un talento, un don. Y por supuesto todo esto nos llena de limitaciones, nos invita a un trabajo específico y nos da un propósito a cada uno. Al principio yo les decía lo que después de miles de personas en diferentes talleres repiten de cuáles serían los propósitos en la vida y qué es lo que buscan en la vida, pero ya cuando te identificas en un punto del enneagrama, cuando te ubicas en un punto del enneagrama, entiendes un propósito ya más particular y por qué tengo estos dones, por qué tengo estas limitaciones, por qué tengo que hacer este trabajo. Hay muchos jueguitos de estos en internet. Yo digo jueguitos, pues por ejemplo este con las caricaturas de los Simpson. Eh, las caricaturas no son personas reales, así que esto no es dogma de fe. El enneagrama, como les decía yo ayer, no se trata de que me creas o no, ni que le creas al enneagrama o no. Te invitamos a que lo pongas en duda, pero también a que te permitas verificarlo con la mente y el corazón abiertos, a ver si esto te funciona. Hasta ahora no hemos encontrado a nadie que no le funcione. Y vamos a ver, con cada día vamos a ver personajes famosos que nos van, digamos, a ayudar a entenderlo y a divertirnos un poco, como decía Mario ayer. Con los Simpson, pues y con las caricaturas, hay quien juega. Como no son personas reales, esto no es tan preciso, pero funciona bastante bien, porque al fin y al cabo los libretistas son bastante buenos y en este caso, eh, el autor de Los Simpson pues se ha fijado en personajes reales de su infancia para diseñar a muchos de ellos. Entonces Lisa Simpson es un uno típico, es una persona, la ética, ¿no? Las normas, para ella es muy importante cumplir, hacer las cosas bien, es una niña buena. Y eso es un niño uno. Edna Krabappels es un 2, muy seductora. Los 2 suelen ser seductores, seductoras. En el 3 tenemos a Kent Brockman, ¿no? El que lee las noticias, siempre bien puestecito, siempre la imagen, ¿no? Troy McClure y muchos otros personajes de Los Simpsons son 3. Krusty y Bob Patiño son 4. Son payasos, pero si el puesto es, por supuesto, es para los que siguen Los Simpsons, si no, pues sé que no estás entendiendo esta parte, pero paso muy rápido. Payaso, pero por dentro muy tristes, ¿no? El profesor Frank, como la típica imagen de un científico, es un 5, pero también los vendedores de cómics y Martin son 5. Moe es un 6, el típico 6-5, tiene mucho de 5 también Moe. Homero y Bart son 7, son 2 niños. 8 hay varios ahí en Los Simpsons, también el señor Burns y Tony, el mafioso, y Snake son 8. Y 9, Ned, Clancy, el policía, no me acuerdo en español cómo se llama, y Marge, son 9. Y Marge es el típico 9. Mucha gente pensó y muchos pensamos inicialmente pues que Marge como mamá, como de familia, pues era un 2, pero no. Ustedes se dan cuenta, Marge aguanta todo, ¿no? Marge deja que trapeen, Marge se queda con Homero siempre. Marge muy probablemente fuera un 9 si fuera una persona real. Bien, hasta aquí, digamos, como toda esta introducción que queríamos hacer el día de hoy. No sé si en este momento podemos hacer, Mario, un par de minutos de preguntas. Si hay preguntas, si alguien quiere escribirnos algo. Para cerrar, vamos a hacer una meditación. Vamos a regalar cada día una meditación, como dijimos ayer.
también vamos a crear un espacio para que ustedes nos dejen sus datos de modo que podamos escribirles y aquellos que quieran también más información. Con todo esto nosotros hacemos talleres, hacemos coaching. Entonces, bueno, ya podemos trabajar cosas más específicas. Pero bueno, no sé si tienen en este momento alguna pregunta, Mario. Yo no estoy viendo el chat. David, pues en este momento, si tienen alguna pregunta, pues sería chévere que nos levanten la mano y apenas les demos la oportunidad, pues que le quiten desbloqueen el micrófono. No sé si Correcto. alguien tiene preguntas en este momento para que nos levante la mano. Seguramente hay alguna pregunta eh, por ahí. Y si no, Si seguimos. no, pues claro, apenas estamos Espera, empezando y todavía hemos sido muy generales. a ver, no sé, parece que tenemos alguna pregunta. Quedó todo. Bueno, entonces, no, y está bien porque pues estamos todavía siendo muy generales. Seguramente ya con cada eneatipo podremos hacer preguntas. Seguramente muchas no las podríamos responder si no las hacen ahora. Ok. Yo, Aló, ¿quién nos quiere hablar de por ahí? No veo quién nos está. hola, mi nombre es Diana Carolina Villalba, yo te he hablado por en privado. No, no es una pregunta, solo quería decirle a las personas que están viéndolos que desde mi experiencia el enneagrama es una herramienta fabulosa. Para mí es como una herramienta de caracterología, yo la conocí desde el 2007, tuve la oportunidad de conocer a Claudio y de tener capacitación pues desde la escuela de él. Y es una herramienta muy buena, no solo en el ámbito personal, en el ámbito terapéutico, sino también a nivel empresarial. Eh, Nos permite muchas posibilidades. Así que, pues, para las personas que están viendo la presentación, creo que pueden explorarla y se van a dar cuenta que es muy acertada y que abre muchas posibilidades desde la caracterología y como lo decían ustedes, pues para trabajar la máscara y trabajar pues todo lo relacionado con crecimiento y formación. Básicamente, pues porque como tú lo mencionabas, nosotros desde la infancia lo empezamos a desarrollar, sin embargo, pueda que ya hay momentos en la vida, en la adultez, en que ya no nos sirve, a pesar de que el niño creyó que necesitaba eso para sobrevivir y lo ayudó a sobrevivir, ya hay cosas que nos sirven y que puede funcionar, eh, pues modificarlas e irlas conociendo y trabajando. Entonces era más como una invitación a que sigan, digamos, buscando sobre esa herramienta y sigan recibiendo ese acompañamiento y esa instrucción, que es muy bueno en muchos ámbitos. Sí. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias por tu comentario. Chévere que has podido tener esa experiencia. David. Ya más adelante seguiremos hablando Bueno, de un poco más de todo esto. aquí Cuéntame. Catalina nos dice que lo de las inclinaciones en las alas no le quedó muy claro, no fue muy claro. Eh, Ok. entonces, Mira, básicamente es que digamos que el eneagrama, si recuerdas la figura, básicamente voy a ponerla aquí, el eneagrama tiene 9 puntas y todas están alrededor del círculo. Entonces cada uno de los números tiene un número a la derecha y un número a la izquierda, o un número antes y un número después, ¿vale? Esas pueden ser las alas. Entonces, si tú dijeras, por ejemplo, yo creo que yo soy un 8, puede ser, no necesariamente, pero puede ser que te veas algunas características de 9 o que te veas algunas características del 7. Esa sería tu ala. Es decir, siendo de estructura 8, puedes tener cosas de 7 o puedes tener algunas cosas del 9. Eh, Vamos a otro ejemplo, en otro punto. Si yo me ubico acá en el 4, puede ser que yo tenga más cosas de 4, pero tenga algunos elementos del 5 y algunos elementos del 3. Más de uno de los dos lados siempre, no de ambos. Entonces, ese sería 4, una persona 4 a la 3 o 4 a la 5.
A veces el ala es tan evidente y tan pronunciada que yo no sé si soy un 8 a la 7 o un 7 a la 8. ¿Sí? Eso pues hay que definirlo en los trabajos que hacemos, porque es donde te permite hacer un mejor trabajo. Pero digamos lo de las alas hace referencia a que puedo tener características de personalidad de uno de los números que está al lado del mío. No sé si con eso soy un poco más claro. Hola, bueno, yo soy Jerónimo, yo soy hijo de Mario. Hola. Yo, digamos que veo cosas, pues yo soy un 9, pero no me veo cosas de 8 ni de 1, veo más cosas como el 4. ¿Por qué es eso? O como, Ok, mira, básicamente porque si estás iniciando este trabajo, mi primera invitación es a que no te centres necesariamente en el 9, sino que veas otras posibilidades. Lo que estás viendo ahí probablemente es algo que se define, podrían ser movimientos, sí, pero seguramente, lo más seguro es que básicamente lo que te falta definir es la motivación interna de ciertas cosas. Entonces, cuando los veamos, esto se va a aclarar un poquito más, pero te voy a dar un ejemplo. El 9, o bueno, si tienes un ejemplo claro, por ejemplo, de qué te ves de 4, pues que no quiero que te quedes pensando que si eres un 9 necesariamente, sino que te des la oportunidad de verlos todos. Pero si fueses un 9, ¿qué te ves de 4, por ejemplo? pues, o sea, lo que veo en el 9 es que, pues, es como muy neutral, es alguien que usan como para, ¿cómo le digo?, para mediar los problemas, es alguien que evita los problemas. Y lo que veo en 4 también es alguien muy emocional, que tiene pues emociones muy fuertes. Entonces veo esas dos cosas principalmente. Ok. Entonces, mira, normalmente lo que hacemos en esos casos es intentar un poquito ver ya sobre ejemplos más puntuales cuál es la motivación interna. Te voy a dar un ejemplo con dos números diferentes, como para no irte a confundir. Yo puedo pensar que soy un 1 con cosas de 6 o un 6 con cosas de 1. ¿Por qué? Porque el 1 difícilmente transgrede una norma y el 6 tampoco va a transgredir una norma. Entonces, ¿soy 1 o soy 6? Lo que pasa es que depende de la motivación interna. ¿Qué me mueve a mí? El 1 no transgrede una norma porque no es correcto, porque él es perfecto y entonces él no va a hacer algo incorrecto. El 6 no va a transgredir la norma porque le da miedo transgredir la norma. Por fuera ves lo mismo, dos personas que no transgreden normas, pero solo quien conoce su propia motivación interna sabe por qué lo está haciendo. Entonces, eso que me estás diciendo, habría que trabajarlo y te invito a que pues, los vayamos viendo, si nos puedes acompañar todos los días, para que ya cuando los vayamos viendo uno por uno, tú puedas decir, bueno, ya me siento más cómodo aquí o allá, porque si te ves muy emocional, el 9 puede no ser la mejor opción. Pero Listo, sé que con esto no perfecto. te contesto todavía, pero sobre la marcha lo vamos viendo. Vale, Jero, listo. Entonces, para cerrar,